saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida, Jesús. Anhelo tu presencia cada día. Dios los bendiga, mis hermanos, en este su programa de Doctrina Básica. Soy Daniel Hernández y somos Iglesia de Cristo Elim en la ciudad de Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro hermano pastor Jorge Fuentes. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este programa, ya que es de gran bendición para todos nosotros. Y en esta oportunidad tenemos a nuestro hermano Jorge, que nos está visitando y estamos agradecidos por la presencia del hermano. Él es supervisor de discipulados. Así bien, mi hermano. Discipulados del amor de Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, estamos acá con un tema muy precioso que vamos a compartir con ustedes, que es la renovación de nuestra mente. Es un tema, hermano, de que es de mucha importancia, ya que la renovación de la mente es algo que de todos los días que nosotros tenemos que ir renovando. Y sin más preámbulo, vamos a dar ya ahorita el texto que es en Efesios capítulo 4 y verso 17. Vamos a estar leyendo este verso como texto áureo para nosotros poder arrancar con este estudio. Y dice de la siguiente manera: esto pues os digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, oiga bien interesante, dice que ya no andéis, dice el verso, como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Para que podamos realmente disfrutar, hermano, de una vida en Cristo, es necesario que nosotros renovemos el espíritu de nuestra mente, según Efesios 4:23. Por esa razón es la importancia de el renovar en Cristo nuestra mente, para que nosotros podamos conocer cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, como dice en Romanos capítulo 12, verso 2, y que de esta forma podamos andar en el Espíritu, ¿verdad? Para que no podamos satisfacer los deseos de la carne. Ahora, quisiera para dar una introducción para poder comprender el tema de la mente renovada, hermano Jorge, sabemos de que el cerebro del hombre es como una computadora. ¿Okay? Y que nuestra mente viene siendo como la base central o el hardware que le dicen, la computadora pequeña. Entonces es ahí donde en la mente se mete toda la información que nos llega a nuestra vida, y eso es que a través de esa información que llega a través de los 5 sentidos es que nuestra mente empieza a ser reprogramada. Ahora bien, y eso va a ver que los actos que el hombre hace van a depender de toda la información que usted y yo, mi hermano, le pongamos a nuestra mente. Entonces vamos a ver algo muy interesante también de que cómo podemos nosotros eliminar eso, porque cuando nosotros caímos en la caída, desde allí comenzó la reprogramación de parte del enemigo, el diablo, el enemigo de nuestras almas, y por esa razón de que cuando nosotros estábamos sin Cristo, entonces fuimos reprogramados por parte del enemigo. ¿Por qué? Porque nuestra mente estuvo expuesta completamente a las cosas del mundo. Ahora bien, vamos a ver, yo quisiera leerles lo que es renovación. Según el diccionario, encontraba que renovación es una acción que se lleva a cabo con la misión de restaurar, cambiar o modernizar algo que ha quedado obsoleto. Ahora, que se encuentra roto o algún aspecto o que es viejo pero aún útil. Entonces se decide darle un nuevo aspecto a través de diversas técnicas humanas. Ahora, usted puede ver que la renovación en sí, para hacerlo más resumido, es el restaurar, el cambiar. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros tengamos, el renovar, el cambiar nuestra mente. Ahora bien, ¿qué es la mente? En la mente, hermano, usted tiene pensamientos, tiene recuerdos, tiene ideas, tiene razonamiento, y por esa razón es que es la importancia de la mente. Entonces, hermano Jorgito, vamos a compartir este tema ya que dimos la introducción para ver y comprender la importancia de renovar nuestra mente. Ahora, Pablo nos exhorta, hermano,
Jorge, que nosotros ya no tenemos que andar como otros gentiles. Entonces, hermano Jorge, quiere decir de que aún un hijo de Dios puede tener una mente como un gentil. Sí, definitivamente nos damos cuenta. Dios les bendiga, amados hermanos, y gracias por estar sintonizándonos en esta mañana. Gracias al hermano por la invitación que nos ha hecho. Amén, a hermano. este set. Sí, es un tema muy interesante porque nos damos cuenta cómo es que se manifiestan cosas que a veces no queremos. Como decía el apóstol Pablo, es que hago cosas que yo no quiero. Y yo soy víctima de esta carne. Ahí sí que eran situaciones en las que él decía mismo, hago lo que yo no quiero hacer. Y algo que nos damos cuenta a la luz de la palabra aquí en este ministerio, que nuestro pastor siempre nos ha enseñado, es de que a la caída del hombre, como lo mencionabas, Adán y Eva, sus mentes fueron reprogramadas. Pero nos damos cuenta de que fueron ministradas por 5 canales de, ahí sí que manipulación, ¿verdad?, de parte del enemigo. Uno de los canales es ancestros, vientre de la madre, inocencia, conciencia y vida actual. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta cómo se manifiestan estas cosas. Algo que yo siempre he dicho es que para hacer el mal no necesitamos ir a la universidad. Ya traemos eso en la mente. Claro. Es una reprogramación que el enemigo ha hecho. Es una lucha constante como cristianos que estamos teniendo. Como por ejemplo el hermano decía, se puede manifestar esto en hermanos en este caminar en Cristo Jesús. Y fíjense, hermanos, que algo que algunos se van a asustar es de que sí se manifiestan algunas cosas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta en Gálatas, en el capítulo 5, habla de que manifiestas son las obras de la carne y empieza a dar un listado tremendo. Cuando empieza a dar ese listado tremendo, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que se manifiestan. Y eso es a veces lo que motiva a algunos cristianos a regresar al mundo. ¿Por qué? Porque imagínense, a veces andamos en el área de que vamos a un mall, estamos ahí a punto de ir a hacer un shopping, como decimos aquí nosotros, vamos de compra con la familia. Cuando menos sentimos, nos damos cuenta que esa persona que está manejando ese mall pone una música de fondo. Esa musiquita empieza a transmitirle a uno algo, como por ejemplo, no voy a mencionar tiendas para no darles publicidad, pero nos damos cuenta que entramos a una tienda, hay cosas de que empiezan a manifestarse a nuestros ojos. Y cuando se empiezan a manifestar, hay una musiquita de fondo que nos motiva a que nosotros vayamos y compremos. Entonces, eso es algo bien tremendo porque nos está motivando a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Porque como decía el apóstol Pablo, el querer está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Y el querer de él era manifestar las obras que el Señor había hecho en su vida. Pero se manifestaba la carne y es donde él empezaba a decir, ¿quién me librará de este cuerpo de inmundicia? Amén. Y era algo bien tremendo porque nos damos cuenta de que la manifestación de estas cosas mentales es una lucha constante. Y es por eso que el pastor siempre nos habla de los 15 frentes de batalla, que es algo que se da en nuestra mente. Porque yo le voy a decir algo, muchas veces las personas nos ven riendo, las veces nos ven cantando, pero el próximo día empezamos con una situación diferente, una tristeza, un desgano, un desánimo. Son batallas en nuestra mente. Y por eso este tema es muy interesante porque dice que para que podamos disfrutar de una vida en Cristo, es necesario que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Y quisiera leerles Romanos 12:2 y dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pero siempre y cuando estemos manifestando la voluntad del Señor en nuestras vidas. Es algo bien tremendo. Sí, no, definitivamente. Entonces nosotros podemos ver de que la importancia de renovar nuestra mente. Y está un verso en Romanos 1, 18, 32, donde habla acerca de que en aquel entonces la gente cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿Pero cómo fue eso? Porque ellos no quisieron a tomar en cuenta a Dios, sino que ellos empezaron a adorar ídolos. Pues por eso de que Dios, si tú te recuerdas, Jorge, que Dios como enfatizaba al pueblo de Israel de que no se hicieran ídolos, porque Él no puede compartir su gloria con nadie. Por eso que la idolatría es algo muy tremendo y muy peligroso, porque a través de la idolatría es que nuestra mentalidad cambia, e inclusive podemos, en el caso del tiempo antiguo, muchos hombres empezaron a cambiar la gloria de Dios por las cosas naturales de lo que Dios ya había creado. Adoraban animales, adoraban ídolos, o sea, toda clase de idolatría que no fuera Dios,
ellos echaron a un lado a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ellos perdieron esa sensibilidad, hermano Jorge, fíjate que bien tremendo, porque cuando una persona pierde la sensibilidad en su mente para adorar a Dios, entonces comienza una corrupción. Y entonces eso lo podemos ver, que desde que Adán perdiera la batalla en el huerto del Edén, fue que empezó a suceder esas cosas. Porque déjame leerte en Colosenses capítulo 1 y 16, donde dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, y dice que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios y principados y autoridades. Pero esto es lo que me llama la atención. Dice, y todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, cuando dice que todo fue creado, nosotros fuimos creados por Él y para Él. Pero cuando se perdió la batalla por causa del pecado, entonces viene el enemigo y empieza a reprogramar, a meter cosas a nuestra mente, como tú ya bien lo decías, a través de los 5 sentidos y a través de lo que son los ancestros. Entonces empieza él a meter, a reprogramar nuestra mente a tal grado que empieza a ponernos en contra de Dios. Es por eso que la comunión de Dios con el hombre se establece en el espíritu primeramente. Pero cuando el hombre cayó, fíjate qué tremendo, murió el espíritu, pero por decirlo, esa maldición de haber caído, del pecado alcanzó hasta el cuerpo. Porque en aquel entonces, si tú recuerdas, ¿cuánto duraba en el huerto Adán y Eva? Era una eternidad, ¿no? Una eternidad. Porque ellos no podían morir. Pero cuando cayeron, resulta de que entonces de ahí comenzó el cronos, comenzó ya el tiempo para el hombre. Entonces tú puedes ver en Génesis de que Adán, ¿cuánto es que vivió? 930 años. 930 años, imagínate. Y de ahí puedes contar que empezó a bajar la edad. Ya 930, luego que Noé llegó a 660, y así poco a poco empezó a bajar el tiempo de vida. ¿Y por qué? Por causa del pecado y causa de que el enemigo empezó a renovar nuestra mente. Ahora, hermano Jorge, qué importante es que el Hijo de Dios busque la renovación de la mente. ¿Y cómo lo puede hacer, hermano? Hay maneras, esto sería prácticamente como quien dice, el preámbulo para un nuevo estudio. Claro. Porque nos damos cuenta de que, imagínense, fueron 5 canales de manipulación, de contaminación de parte del enemigo, ¿verdad? Que los estaba mencionando, y para aquellas personas que están anotando, me gustaría mencionarlos una vez. Es donde habla de los ancestros, el vientre de la madre, la inocencia, la conciencia y la vida actual. Entonces, cuando empezamos a ver esos 5 canales, nos damos cuenta de que hay cosas que se manifiestan, como por ejemplo, en el caso de los ancestros. Imagínense, hay personas que vienen y empiezan a hacer cosas que de plano ellos dicen, ¿por qué estoy haciendo esto? Es cuando se manipula un pecado ancestral. Y hay veces que hay personas que tienen el problema de, como por ejemplo, tomar cosas que no son de ellos. Eso es una cosa que sucede. Y es algo que manifestaba el apóstol Pablo. Él decía, porque hago lo que no quiero hacer, ¿verdad? Y ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción, de este cuerpo de pecado? Porque una de las cosas, nos damos cuenta que a la luz de la palabra, nos dice la Biblia, de que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Amén. Y eso nos damos cuenta que es algo que está manifestando, que es algo que no tiene nada que ver con la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque es el resultado de la caída del ser humano. ¿Cómo es que se manifestó todo esto? Porque yo le voy a decir algo. Adán y Eva no tenían este cuerpo. Adán y Eva empezaron a manifestar este cuerpo inmediatamente después de que desobedecieron al Señor, después de que comieron ese fruto prohibido. Pero ahora, imagínense, estaba mencionando en Gálatas 5:19. Bueno, vamos a leer el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Cómo es que tenemos que hacer eso? Tenemos que venir y empezar a ministrarnos palabra. Porque la palabra viene y nos instruye. La palabra es aquella que nos está exhortando a que busquemos del Señor. Por eso es de que nosotros tenemos discipulados del amor de Dios, porque es la manera que nosotros podemos educar a nuestra alma. Acuérdense que el salmista siempre decía estas palabras: alma mía, alaba a Jehová. Le daba una orden. ¿Por qué? Porque ciertamente el alma hizo como una alianza con el cuerpo y empezaron a estar en contra del espíritu. Y acuérdense que 1 Tesalonicenses 5:23 lo habla, de que habla de las 3 partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Por qué se juntaron estas 3 partes?
¿Por qué? Porque la situación es de que después de la caída del Señor, digamos la caída del hombre, el Señor viene y nos empieza a trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque viene el Señor y quiere que nosotros venzamos estas áreas. Porque déjeme decirle de que son diferentes clases de alma. Ahí está el alma que es muy engañosa, el alma que es adúltera. Hay diferentes tipos de alma. Cuando estamos en este ministerio nos damos cuenta que nuestro pastor nos empieza a enseñar todo lo que es las obras de la carne. Por ejemplo, mire, Gálatas 5:19 lo dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y yo creo que muchos se van a identificar con esto que voy a leer, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que son cosas manifiestas. Si alguien se identificó con algo que mencioné aquí, no lo dije yo, lo está diciendo la palabra, Gálatas 5:19 al 21. Entonces aquí prácticamente nos están dando una introducción de lo que realmente somos y de lo que nosotros tenemos que luchar. Pero mire, viene el fruto del Espíritu, es algo completamente diferente y es algo que nosotros tenemos que ir adoptando, porque es algo que nos va a llevar a la misma presencia del Señor, porque acuérdense que aquí lo dijo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cuando está hablando de esto, no está hablando de personas de allá del mundo. Amén. Está hablando de hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque ciertamente traíamos esa naturaleza caída. Y por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de todas estas cosas. Imagínense, empezamos nosotros a darnos cuenta que viene un proceso restaurador, un proceso en el cual nos están preparando para algo que está por venir, no de esta tierra, sino que algo de parte del Señor. Sí, mira, bien interesante eso, porque muchas veces nosotros pensamos de que nosotros no tenemos problemas con nuestra mente, y tú lo decías, a veces es nuestra manera de pensar que con nuestra mente ya sin Cristo es una mente corrupta, una mente en que nosotros pensamos solamente en la carne, pensamos en lo que se envidia, todos los frutos de la carne que tú mencionaste. Hay un texto que me llama la atención y yo quisiera leérselo, que está en 1 Corintios capítulo 2 y verso 14, donde dice: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso, hermano, de que insistimos, de que una persona sin Cristo no puede entender las cosas espirituales, porque está cegado en su mente, porque el príncipe de este mundo ha cegado su entendimiento a tal manera de que no pueda captar ni recibir las cosas espirituales. Pues por eso de que hay mucha persona inconversa, mucha persona que no conoce de Dios, de que se burla, no nos entiende, porque encima ustedes están locos. Pero lógico, porque para ellos es locura, pero para nosotros no lo es, sino que es poder de Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de que nosotros tengamos que tener una mente restaurada? Es por esta razón, hermanos, porque mientras tú y yo no renovemos nuestra manera de pensar, dice, hay un verso que me gusta mucho en Proverbios capítulo 23 y verso 7, donde dice: lo que él piensa, eso es. Entonces, si tú piensas que tú eres un derrotado, tú vas a ser un derrotado. Si tú piensas que eres un victorioso, tú vas a ser un victorioso. Pero todo comienza en un pensamiento, todo comienza en la mente. Por eso que yo les mencionaba anteriormente los 5 puntos que hay en la mente, que es pensamiento, ideas, razonamiento, memoria. Entonces, tú mencionabas acerca de eso y acerca de que a veces esos 5 canales de contaminación, y entre ellos está también lo que tú hablabas del ancestro. Es muy interesante porque eso, a través de la memoria, o sea, nosotros a veces hacemos cosas que a veces ni nos recordamos, pero como nos metieron y las sacamos, entonces es por eso de que, mire, hermano, es por eso que a veces tú tienes una mentalidad en la cual tú dices: ok, sales de un servicio, y para darte un ejemplo, y vienes y el Señor me habló y en victoria y todo, yo voy a consagrarme,
y amén, gloria a Dios, y va, digamos, llega el domingo, ya, lunes estás en victoria, martes en victoria, pero ya miércoles ya empieza a bajar esa victoria. ¿Pero por qué? Porque ya tu pensamiento ya no está como estaba al principio, sino que va menguando. Pero ¿sabes por qué va menguando? Porque nuestra mente necesita ser renovada todos los días, todos los días, todos los días. Tenemos que estar renovando nuestra manera de pensar para que cambie también nuestra manera de vivir. ¿No es así, mi hermano? Sí, es que muchas veces nosotros queremos echar mano de las cosas que tal vez nosotros podamos tener, pero en realidad lo único que traemos del mundo son cosas malas. Entonces es necesario que entren ahí a trabajar el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque acuérdense que el Espíritu Santo es el que nos está preparando, nos prepara como una novia esposa, nos está ataviando, nos está alimentando de la palabra del Señor. Es necesario que estemos también bajo la cobertura de un pastor para que nos esté instruyendo acerca de la palabra, una sana doctrina, porque así como dice nuestro pastor, doctrina sana hace una vida sana. Entonces, aquí nos damos cuenta de que muchas veces las personas, como dice el hermano Danielito, dice que muchas veces hay personas que dicen que ¿por qué están tanto en la iglesia? ¿Por qué constantemente andan buscando? Pero yo le voy a decir algo, hermanos. En mi situación, me voy a presentar así, me voy a ministrar con ustedes el día de hoy. Yo necesito estar escuchando palabra, porque para mí, si yo no escucho palabra, entonces es una locura. Yo no podría enfrentar este mundo si yo llego desarmado. Tengo que estar activo en la palabra del Señor, tengo que estar constante. Es más, dicho sea de paso, ayer teníamos una reunión en familia y estábamos hablando con mi suegra y mi cuñada. Y ellos me preguntaban, pero ¿por qué siempre que hay una plática estás metiendo un texto bíblico? Entonces le digo yo, ¿sabe qué es lo que pasa? De que he sido tan enseñado, tan ministrado en la palabra, que yo siempre quiero relacionar una actividad, digamos, un testimonio con un texto bíblico. ¿Y para qué? Para darle el rema a aquella persona para que entienda lo que yo le estoy hablando. Pero en este caso nos damos cuenta de que empezamos a hablar con una persona del mundo. Lo primerito que esa persona va a manifestar es lo que tiene en su corazón, porque la misma palabra lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo le voy a hacer una invitación ahora, acérquese usted a una persona, empiece a hablarle y usted se va a dar cuenta en esa persona qué es lo que hay en realidad en 15, 20 minutos. ¿Y por qué le digo 15, 20 minutos? Porque esa persona va a manifestar en realidad lo que tiene en su corazón. Yo, por ejemplo, me sentaba una vez con una persona y empezó a platicar y dejé que se diera gusto platicando. Yo solo lo escuché y esa persona empezó a hablarme de fútbol, de que la liga brava, que esto y el otro. Entonces, evidente era de que esa persona era manipulada por las cosas de este mundo. Pero luego empiezo y me siento con un hermano aquí en la iglesia, un hermano que ha sido instruido por nuestro apóstol, nuestro pastor. Amén. Y cuando empiezo a darme cuenta, llego a la conclusión de que ese es un discípulo de mi pastor. ¿Por qué? Porque exactamente hablaba como su maestro. Y eso es algo que nosotros tenemos, porque Hechos 4:20 lo dice, es imposible que callemos las cosas que hemos visto y oído. Amén. Y eso es algo que nosotros manifestamos, porque si alguien se da a conocer como Delim, es porque es una persona que habla hasta por los codos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque está manifestando lo que el Señor está haciendo en su vida. Pero bueno, yo creo que ya el tiempo nos ha avanzado y creo que pues hay mucha tela más que cortar, ¿verdad? Porque sabemos que este tema de la mente va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por ejemplo, en el caso del vientre de la madre, nos damos cuenta de que una contaminación bien tremenda. ¿Por qué? Porque todo lo que ese niño escuchó ahí en ese vientre de la madre es la contaminación que trae en estos días. Correcto. Porque algo que dicen los científicos es de que el miembro que se desarrolla más rápido en nuestro cuerpo es el oído. Y por eso la Biblia siempre nos exhorta que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor está tratando de exponer a nosotros. Pero yo creo que serían muchas cosas más y yo creo que no sé si tenemos un segmento más para tenemos poder otro segmento, más. Claro, tenemos otro segmento más en que nosotros vamos a estar compartiendo y vamos a continuar este tema tan extenso y precioso que es acerca de la renovación de la mente. Entonces solamente quería decirte una cosa también acerca de la importancia de renovar nuestra mente. Cuando tú y yo empezamos a renovar nuestra mente, muchas de las cosas que hay en nuestra vida, ya sean temores, ya sean violencia, todas esas cosas van cambiando. ¿Por qué? Bien lo decía mi hermano Jorge, que a través de que tú leas la palabra, a través de que tú practiques lo que tú lees, o sea, porque acuérdate que la palabra del Señor es vida y entonces es lo que nosotros queremos transmitirte, de que dice en Romanos capítulo
el 12 y el 2, donde dice, hermanos, no os conforméis a este mundo, sino que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo y agradable para que podáis conocer la buena voluntad, perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces, cuando habla de que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos, no es que literalmente lo tomes de que vas a presentar tu cuerpo, pero sí tú puedes presentar tu mente, porque ese es el tema que tenemos. Porque a través de la mente es que nosotros son nuestras acciones. A través de lo que en nuestra mente hay, nuestros pensamientos hay, nuestro razonamiento existe o nuestra memoria, es así como el hombre actúa. Porque mira, cada mañana que tú te levantas, tú y yo, no me lo puedes negar, tú tienes que tomar una decisión. Si me levanto, qué ropa me voy a poner, qué voy a hacer. O sea, tomamos siempre decisiones. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a renovar nuestra mente. En lo primero decir, Señor, gracias por este día que tú nos has dado. Y empezar a pensar en Dios. Pensar qué es lo que Dios quiere en nuestra vida este día. Porque muchas veces nosotros, y eso fue lo que le pasó al pueblo anterior, de que no tomaron en cuenta a Dios. Porque nosotros en Cristo ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que ya somos de Él, somos de Cristo, porque Él pagó en la cruz del Calvario ese precio por nosotros, por medio de su sacrificio y a través de la sangre de Cristo. Entonces vamos a ver de que en el próximo tema que vamos a estar hablando, hermano, vamos a hablar acerca de lo que es el poder de la mente, cómo es que la mente puede transformar nuestras vidas. Por eso, yo quisiera leerte un verso antes de terminar, donde habla en el capítulo 8 y verso 34 de Juan, donde el Señor le dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, si en tu mente no renovada o no se está renovando, entonces dejas que el pecado entre y te empiece a dominar, entonces tú te vuelves, como dice la palabra del Señor, esclavo del pecado. Y eso es lo que Cristo quiere liberarnos. Hermanos, ha terminado nuestro tiempo. Le damos las gracias a nuestro hermano Jorge Amén. Álvarez, que es supervisor del área de discipulados aquí en el IN Central. Te damos las gracias por tu sintonía y deseamos de que siempre nos sintonices y que puedas escribirnos a nuestro correo electrónico, que es doctrinaelin@gmail.com, y puedas allí expresar las opiniones o un feedback que queremos escuchar de ti, cómo se mira el programa, o de tus preguntas que tú tengas, sería de una gran bendición para nuestra vida. Entonces, y para que este programa sea de bendición para todos nosotros. Así que tengan ustedes un bonito día y que el Señor los bendiga grandemente, y los esperamos en nuestro próximo segmento, que muy pronto estaremos aquí. Hermano, gracias. Viene en breve. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Dios los Bendiciones bendiga. para todos. Aleluya. Solo tú puedes saciar mi sed. Solo tú llenas mi